Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 11 del libro PM Boot, quinta edición. En este capítulo trataremos el tema de la gestión de los riesgos del proyecto. La importancia de establecer esta planificación de la gestión de los riesgos radica en que con frecuencia se suele ver que en proyectos de una amplia índole suelen presentarse ciertas situaciones en las cuales no estaban contempladas desde un comienzo, trayendo con consecuencias un poquito no favorables para el equipo de desarrollo o el equipo inmerso en este tema, que por no haber tomado las debidas precauciones de los riesgos, no se llega a completar o se completan en tiempos un poquito más allá o bastante más allá de lo establecido en un inicio. La gestión de los riesgos del proyecto podríamos tomarlo como un arte y una ciencia de identificar, analizar y responder al riesgo durante cierto ciclo de vida, con el mejor interés en alcanzar los objetivos del proyecto. La gestión de los riesgos con frecuencia es pasada por alto en la mayoría de los proyectos, pero es bueno tomar en cuenta porque puede ayudarnos a conseguir el éxito del mismo, ayudando a seleccionar buenos proyectos, a determinar el alcance del proyecto y a desarrollar estimados más realistas y agregados. En cuanto a los beneficios que se pueden obtener de todo esto, la gestión de riesgo, están que podemos anticiparnos a los problemas, podemos prevenirnos de sorpresas, mejorar las habilidades para negociar, alcanzar las expectativas de los clientes o de los interesados, reducir los salarios en el cronograma, además de reducir costos, además de reducir los sobrecostos. Tenemos en cuenta que existen además riesgos negativos, es la posibilidad de pérdida o daño. Un riesgo negativo implica el conocimiento de los problemas potenciales que podrían ocurrir en el problema y que nos van a impedir su éxito. También tenemos riesgos positivos, que son riesgos que van a terminar en cosas buenas, o también llamadas oportunidades. Los riesgos, como definición, podríamos tomar que es incertidumbre que puede tener un efecto negativo o positivo en los objetivos de él. Existe también una utilidad del riesgo o tolerancia al riesgo, que es la cantidad de satisfacción o placer recibido de un beneficio potencial. La utilidad presenta tasas decrecientes para las personas que tienen aversión al riesgo. Todo este proceso de la gestión de los riesgos cumple varias fases. Tenemos varias fases que debemos cumplir para cerrar todo el ciclo del proceso. Está planificar la gestión de los riesgos, a mostrar de manera que podamos identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo de los riesgos, un análisis cuantitativo, basado en eso planificar la respuesta de los riesgos y al final ejecutar un control para estos riesgos. En la planificación, el primer punto, en la planificación de la gestión de los riesgos es un plan de gestión de riesgos que se elabora. Para gestionar los mismos, el equipo del proyecto debe revisar todos los documentos, debe entender los enfoques de los riesgos, tanto para patrocinadores como con la organización, y el nivel de detalle varía según las necesidades de los proyectos. Los temas a tratar en cuanto a esto están la metodología que se va a utilizar, los roles y responsabilidades, presupuestos y cronogramas, las categorizaciones de los riesgos, el impacto y probabilidad del riesgo y documentación del riesgo. En los planes de contingencia tenemos también que tomarlos en cuenta o planes alternativos y reservas de contingencia. Los planes de contingencia son acciones predefinidas en el equipo del proyecto que van a realizar si se produce un evento de riesgo identificado.
El plan de contingencia se sobrepone a un riesgo claramente identificado. Los planes alternativos que se ejecutan si los intentos de reducir un riesgo no son eficaces se desarrollan para riesgos que tienen un alto impacto en los objetivos del proyecto, porque de igual manera pueden existir riesgos, pero no pueden ser de muy alto impacto para el proyecto, o pueden haber afectaciones mínimas. Reservas para las contingencias o asignaciones para las contingencias son provisiones que tiene el patrocinador o la organización del proyecto para reducir a un nivel aceptable un riesgo de sobrecostos y los riesgos de atrasos en el cronograma. Estos riesgos después se puntualizan de acuerdo a un potencial que tengan y una relevancia. En cuanto a categorías generales de riesgos, están riesgos de mercado, riesgos de financiamiento, tecnológicos, de las personas, de las estructuras y procesos. Las estructuras de un riesgo es una descripción jerárquica de los riesgos, identifica y organiza por qué categoría y subcategoría pertenece cada riesgo, identifica las distintas áreas y consecuencias de los posibles riesgos. El siguiente punto en el capítulo va a mostrar cómo identifica los riesgos. Se determina determina cuáles son los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Esto es lo que se busca determinar en la identificación de los riesgos. Es el proceso por el cual, para entender los riesgos potenciales que podrían dañar o generar oportunidades a un proyecto en particular. Para llevar a cabo esto se utilizan diversas herramientas como lo son la lluvia de ideas, técnicas de Delphi, entrevistas y un análisis FODA. La lluvia de ideas, como muchos lo sabremos, es una técnica mediante la cual un grupo trata de generar ideas o encontrar una solución a un problema específico mediante la acumulación de diversas ideas de forma espontánea y sin juicio aparente alguno. Después se va seccionando esto y se va a sacar algo muy importante de todas estas ideas que han surgido. También es claro que hay que tener en cuenta el uso excesivo e inadecuado de la lluvia de ideas. La técnica de Delphi se utiliza para obtener un consenso en un grupo de expertos, quienes hacen predicciones futuras sobre ciertos comportamientos. Van a proveer entradas independientes y anónimas durante los acontecimientos futuros que se podrían presentar. Las entrevistas son técnicas de recopilación de información por medio de encuentros cara a cara, por teléfono, vía email o mensajería instantánea. Entrevistar a las personas con experiencia en ciertos proyectos similares es una herramienta muy importante para identificar un riesgo potencial. El análisis FODA puede utilizarse para la identificación de los riesgos, ya que aquí vamos a tener en cuenta cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales está sometido el proyecto o cierta área del proyecto. ¿Cómo se registra un riesgo? Después de la identificación de un riesgo se identifica en una lista de riesgos y otra información necesaria para controlar más adelante lo que son todos los riesgos. El registro de esto se lo hace en un documento que va a contener los resultados de varios procesos para la gestión de los riesgos. En el contenido de los riesgos vamos a tener el número de identificación para cada evento, va a haber un puesto para cada evento, nombre para cada evento, descripción respectiva, una categoría en la que se encuentre, una causa principal, disparadores de cada evento o actuadores,
respuestas potenciales de cada riesgo, dueño del riesgo o persona que será responsable del caso de presentarse. Esto se lo hace en una matriz y además debemos indicar su impacto y su estado, juntamente con la probabilidad que se podría presentar este riesgo. En cuanto al siguiente punto, la gestión de los riesgos tiene que realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Es un proceso en el cual se van a priorizar los riesgos para análisis o acciones posteriores, evaluando la combinación de la probabilidad de ocurrencia con el impacto de dichos riesgos. Entre las herramientas que podemos utilizar en este punto está la matriz de probabilidad o de impacto y los 10 elementos claves para el seguimiento de los riesgos, además del juicio de los expertos. La matriz de probabilidad va a contener la información de cada riesgo por un lado y el impacto relativo de cada riesgo. Vamos a tener una probabilidad y un impacto, donde se irán ubicando cada uno de los riesgos según donde corresponde. Probabilidad de yendo desde baja a alta y los impactos igual de bajo a alto con una ponderación antes realizada. A todo esto también se suma una lista de vigilancia, donde la lista de riesgos va a tener una baja prioridad, donde están identificados también los riesgos potenciales. Para el análisis cuantitativo de los riesgos se analiza numéricamente el efecto de los indicadores sobre los objetivos realizados. Los grandes proyectos y complejos que implican tecnología de punta a menudo requieren un amplio análisis cuantitativo de estos riesgos. Entre las principales técnicas que se pueden utilizar aquí está el análisis de árbol de decisión, hay simulaciones y análisis de sensibilidad. Los árboles de decisiones son una técnica de análisis de diagramas utilizadas para ayudar a seleccionar el mejor curso de acción en situaciones que los resultados a futuros son inciertos. Cuando se tiene cierta incertidumbre, es bueno realizar un árbol de decisión para ver qué camino es el que está menos comprometido o el que más nos va a favorecer. En cuanto a simulaciones, las simulaciones es una representación o un modelo de un sistema para analizar el comportamiento esperado o rendimiento del sistema. Eh, Hay un análisis de Monte Carlo que simula el resultado del modelo. En muchas ocasiones va a procurar una distribución estadística según los resultados calculados. El análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una técnica utilizada para mostrar los efectos de los cambios de una o más variables de un resultado. Por ejemplo, muchas personas lo utilizan para determinar los pagos mensuales de un préstamo, en el que se harán diferentes tasas de intereses o plazos del préstamo, para determinar el punto de equilibrio sobre la base de diferentes supuestos. Esto se suele realizar típicamente en una hoja de cálculo. El siguiente punto que tenemos es el desarrollo de la planificación de la respuesta de los riesgos. Se va a desarrollar opciones y opciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas de los objetivos. Todo esto, claro, una vez ya realizado el análisis FODA que estuvo por acá al frente.
Entre las herramientas principales, estrategias principales que hay como respuesta está el evitar el riesgo, aceptar el riesgo, transferir el riesgo y mitigar. Tenemos tanto riesgos técnicos, riesgos de costo, riesgos de cronograma. En cuanto a riesgos técnicos, hacemos hincapié que son riesgos en cuanto al apoyo del equipo para evitar que la estructura del proyecto sea independiente. En cuanto a estrategias de respuesta para riesgos positivos, lo que se hace es explotar el riesgo, repartir el riesgo, mejorar el riesgo y aceptar el riesgo. Tenemos también riesgos residuales y riesgos secundarios. Los riesgos residuales son riesgos en los que se espera que después de haber implementado las respuestas planificadas, así como aquellos han sido deliberadamente aceptados. Los secundarios surgen como resultado directo de la implementación de una respuesta hacia algún riesgo determinado. Para la parte final tenemos que se ejecuta el control de los riesgos, cuál es una implementación que tenemos que hacer para dar seguimiento a los riesgos identificados, para monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de la gestión que se está llevando. Como soluciones alternativas, la respuesta no planifica a eventos de riesgos que deben ejecutar cuando no hay planes de contingencia. Los principales resultados del seguimiento y control son solicitudes de cambios, acciones correctivas y preventivas recomendadas y actualizaciones en el registro de riesgos, planes de gestión del proyecto y activos de procesos de la organización. Como todo esto, la buena gestión de los riesgos va a ayudarnos a mantener el control, cierto control en cuanto se presenten ciertas situaciones que no podríamos haberlas esperado o no favorables. Y los gerentes de proyectos en estos casos deben esforzarse mucho para hacer su trabajo y que este parezca fácil, para reflejar los resultados de proyectos bien ejecutados y que no haya sorpresas en el transcurso del mismo. Y si hay ciertas sorpresas, saber cómo manejarlas y cómo actuar ante ellas. Muchas gracias.